Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Hasta el próximo 24 de marzo, la Comisión Especial Honorífica de la Defensoría del Pueblo, que investiga los acontecimientos sucedidos durante los 11 días del paro de octubre pasado, presentará su informe final. Así lo anunció Juan Carlos Solines, quien junto a Sibel Martínez, Juan Cueva y Javier Zavala integran el grupo. El objetivo principal de la comisión es llegar a la verdad y a la justicia. Por ello han señalado que el proceso será abierto y que no solamente van a receptar testimonios o declaraciones de voluntarios, sino que también van a investigar, a requerir información y analizar documentos e informes. La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia receptará información y testimonios hasta el próximo 14 de febrero. Saludos a la doctora Sibel Martínez. Ella es la presidenta de la comisión que justamente investiga los hechos del pasado mes de octubre. El objetivo principal de esta comisión, lo señalan, es llegar a la verdad y a la justicia. ¿Hacia qué sectores, hacia quiénes y cómo se va a dar este proceso investigativo o se está dando ya? Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días, Licenia Washington. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, esa fue la idea de crear esta comisión, ¿no? El poder hacer un análisis transparente, ¿sí? Frente a los hechos acaecidos del 3 al 13 de octubre, ¿no? 10, ajá. Exactamente. Entonces, nosotros hemos decidido ampliar un poquito esa visión porque sabemos que no solamente los hechos pasaron únicamente en esa época, sino que también hubieron otros acontecimientos que deben ser analizados. Usted hace una pregunta muy importante, ¿no? ¿En qué consiste la verdad? ¿En qué consiste la justicia? Bueno, primero, basarse en un enfoque de derechos para poder dar a las víctimas lo que ellas merecen. Y lo que ellas merecen, ¿no es cierto?, y sus familias, es la verdad, justicia y reparación. Frente a esos hechos nos vamos a basar, como bien ha dicho Juan Carlos Solines, que ustedes comentan en la nota, en el informe de la Asamblea, emitido por la Asamblea Nacional, en el emitido por la Comisión Interamericana, la alianza por de organizaciones de derechos humanos que también se creó aquí, ¿no? Que fue muy interesante y es muy interesante ese informe. Le recibimos la anterior audiencia que tuvimos de escucha activa a estas organizaciones, del informe producido por la Defensoría del Pueblo, todos estos insumos. Es importante que la gente sepa que son insumos, porque de repente tienen toda esa información, ¿por qué vamos a rendir un testimonio, no? No, es muy importante que rindan testimonio. De hecho, el día de ayer hemos recibido a mucha gente. Cerramos la audiencia pública a las 8 de la noche, desde las 10 de la mañana. Y entonces, más allá de que hay testimonios desgarradores, hay ciertas preocupaciones de la comisión. Por ejemplo, hay muchas víctimas que refieren ciertas persecuciones después de los hechos. Y eso es algo que nosotros, bueno, como comisión, dentro de nuestras facultades, no podemos extralimitarnos en estas facultades, sí quisiéramos exhortar, ¿no?, a las autoridades, a la ciudadanía en general. Nos preocupa, por ejemplo, que refieran al hostigamiento a los hijos de las víctimas. Eso es algo que yo creo que dentro de una sociedad no podemos permitirlo. Y como yo les dije al comité que recibimos el día de ayer, de víctimas y, digamos, pues, presos políticos que estuvieron en esta situación, todo puede pasar en nuestra sociedad. Pero ya manejarnos frente a estos hechos con presión, con persecución a nuestros niños, es algo que no deberíamos permitir nadie como sociedad, independientemente de qué color, de qué bandera, de qué visión tengamos, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante. Doctora Martínez, una de las comparecencias que recibieron es precisamente la de la señorita Yajaira Urrestra. Ella ha denunciado que pese a haber perdido el ojo de ser ya víctima como tal de esta represión que hubo durante la protesta de octubre, está siendo hostigada por la Policía Nacional, al punto que la misma Defensoría del Pueblo ha pedido o va a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares a favor de esta ciudadana. Ella les dio su testimonio. ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Qué piensan respecto de este caso en particular?
Bueno, sí, en efecto, ella puso un tuit la otra semana que nos dio esa alerta con fotografías, creo que, bueno, es un tema público. El día de ayer estuvo en la rueda de prensa y luego pues estuvo en esta audiencia que les comento del comité que se ha conformado. Y claro, habló de lo que ella ha estado experimentando, no solamente ella tiene un niño de 4 años y a las afueras del colegio le toman fotos, ¿no? La intimidan. Frente a esa situación, por obvias razones, esas medidas cautelares deben darse. Y lo que nosotros hemos sugerido y hemos hecho son 2 acciones concretas con referencia al niño, sobre todo a proteger a su niño. La una es solicitar medidas de protección también a una de las juntas de protección de derechos, y la otra es exhortar al defensor del pueblo para que, en efecto, pueda agilitar el pedido de esas medidas de protección. No solamente a ella, y eso también la ciudadanía tiene que estar clara. En este caso en particular ella se ha acercado y es importante que esté visible frente a estas amenazas. Creo que la mejor forma de protegerse es estar visible, pero no es el único caso. Y entonces, como comisión, el día de hoy, ya que ayer cerramos las audiencias tan tarde, nos estamos reuniendo para hacer un análisis de lo que vimos ayer y de lo que analizamos ayer, que nos dejó algo preocupados, como les digo, frente a este tema, ¿no? En ningún momento nos imaginamos que cuando vamos a analizar hechos para determinar verdad, justicia y reparación, tengamos también que enfrentarnos nuevamente a situaciones que no estaban en nuestro radar, como el hecho de que las víctimas y sus familiares refieran persecución. Ahora, la comisión va a investigar también el tema relacionado con la violación que se dio de manera sistemática en contra de medios de comunicación públicos y alternativos, en este caso de las redes digitales. Tanto es así que el día de ayer hemos recibido en audiencia pública también a Wambra, ¿no? Que es un medio digital que además hizo un trabajo muy interesante, recién lo sacó en redes, creo que todos pudimos ver, en donde hacía perfiles de 8 de las 11 víctimas que en principio conocemos. Y en efecto sí, nuestra línea de trabajo el informe va a contener derecho a la vida e integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de expresión, garantías y protección judicial y obligaciones estatales. Digamos, esas son nuestras líneas. ¿Qué de encontrar más elementos ampliaremos? Nada está escrito en piedra, por supuesto que sí. ¿Cuál es el procedimiento? Usted conoce que esta radio mismo fue allanada, fue clausurada por 2 veces y en octubre fue allanada sus instalaciones e incautado algunos equipos. ¿Qué debe hacerse? Se debe presentar la denuncia y los testimonios en la comisión, ¿no? Así me imagino que se procede. Bueno, no es una denuncia en realidad, porque todo va encaminado, digamos, a las autoridades pertinentes. De ser una denuncia debería ir a la fiscalía. A nosotros nos interesa muchísimo el escuchar el testimonio de cada una de las personas que tengan que decir. Y por eso hemos abierto un plazo, ¿no? Del 13 de enero al 14 de febrero, en donde en cualquier lugar del país donde la Defensoría del Pueblo tiene sus oficinas, puedan receptarse esos testimonios. Pero también hay un correo electrónico en donde nos pueden escribir. Y efectivamente va a haber gente que nos diga, bueno, yo no me siento tranquila en dar un testimonio exclusivamente a la persona de la Defensoría del Pueblo, quiero ser escuchado en audiencia por la comisión, y nosotros receptaremos también esas. La idea, en el poco tiempo que tenemos, porque también no tenemos mucho tiempo, es escuchar a todo aquel que desee ser escuchado, por un lado, pero por el otro también no es revictimizar. Entonces, hay elementos ya, recordemos que la CIDH vino, que se tomó testimonios, y esos testimonios también pueden ser utilizados para el análisis. De la propia investigación que realicemos, vamos también a ver si es que hay temas que tienen que ser profundizados, y por supuesto llamaremos a las personas que nos pueden dar esa información, incluidas las autoridades. Correcto. Doctora Martínez, ¿usted cómo mira este asunto de que se esté presionando a los familiares de las víctimas? ¿Eso no da una idea o lo da uno a pensar de que el Estado se siente culpable de haber actuado como actuó durante las marchas de octubre y por eso quiere seguir presionando a las víctimas para que no digan lo que ocurrió? A ver, a título personal, porque vuelvo a repetir, no hemos conversado todavía con la comisión, esto pasó el día de ayer, a título personal me llama muchísimo la atención que se ejerza presión por ese lado.
Lo que refiere específicamente Yajaira, y lo comento porque además ella ha acudido a medios o ha respondido respuestas de los medios, es que efectivamente ella se siente presionada, ella y su familia, que no ha tenido reparación, que de hecho la prótesis ocular que le dieron su familia como regalo de Navidad. Entonces vemos que no existe reparación, que no hay estos procesos, que en Fiscalía está su denuncia, pero no hay un impulso fiscal, que no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Y eso nos preocupa. Pero creo que como sociedad también debe ser un llamado y una alerta para poder hacer lo que debemos. Entonces, como comisión, yo sí hago un llamado a toda la sociedad para que acuda, sin miedo, porque lo que sí podemos hacer dentro de estas audiencias es garantizar esa protección que todos deberíamos tener cuando acudimos de manera responsable a rendir un testimonio, sea que nos conste o sea que lo hayamos visto, ¿no es cierto? Es decir, o somos víctimas o hemos evidenciado lo que ha sucedido. Y es importante porque de esa forma nosotros podríamos determinar, como les decía, parte de nuestras líneas de análisis son las obligaciones estatales. Y nos ayudarían muchísimo el primero confiar, creo yo. Muchos se hablan de estas comisiones, ¿no? Que si usted quiere llegar, no saber nada del tema, hagamos una comisión. Pero ya es momento también de hacer la diferencia. Y lo que yo sí les puedo garantizar es que este trabajo está siendo muy transparente y muy técnico. Y entonces, cuando se habla de esta situación y no se da una respuesta, para nosotros sería muy fácil, y para mí, saltarme esta partecita y contarles algo más o adicional que no sea el hecho de que están siendo perseguidos o se sienten perseguidas las víctimas, y eso es algo que no se puede dar. Y por supuesto, la comisión, a través de un exhorto, llamará la atención de esta situación. Decirle exactamente que esto es verdad en este momento, no podría decirle porque nos falta todavía elementos de convicción, pero sí es una alarma enorme en donde la sociedad debería presionar, porque no es posible que en situaciones como estas la respuesta siga siendo la violencia. Si va a investigar, precisamente sobre eso estamos haciendo una consulta a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live. Por ejemplo, confía en el trabajo que realiza la Comisión Especial para la Verdad y Justicia que investiga el paro de octubre. Ustedes pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales. Al finalizar este diálogo daremos a conocer sus respuestas. Coloquialmente se suele decir que no les debe temblar la mano a quienes investigan para justamente indagar denuncias poderosas que existen en contra de los poderes centrales. En este caso, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministra de Gobierno, hasta el propio Presidente de la República. ¿Implica esto entonces que a ustedes no les va a temblar la mano para investigar estos sucesos? Porque hay denuncias gravísimas, ¿no? Hay muertes, ciudadanos detenidos, torturas inclusive se denunció durante este proceso de protestas. Desde el día que aceptamos esta dignidad, entre comillas, porque más que dignidad es una responsabilidad enorme, suprema. Sabíamos que podíamos enfrentarnos a ciertas situaciones. Lo sabemos y lo habíamos contemplado. Parte de la demora en nuestro trabajo, digamos, cuando recién arrancamos por hacer las cosas bien, es que vinieron a capacitarnos de fuera. Yo diría intercambio de conocimiento, pero personas que trabajan en el sistema de protección de derechos internacional. Y ellos nos hacían ciertas recomendaciones. Una de ellas es que nosotros deberíamos pedir protección, por ejemplo. Todavía no lo hemos analizado como comisión específicamente el hacerlo, pero sabemos que estamos en una situación quizá compleja, pero es lo que debemos hacer, pues. Yo creo que no podemos aceptar este tipo de responsabilidades si no estamos dispuestos a llegar hasta donde se tiene que llegar. Y por eso, al hablar de verdad, por eso hablar de justicia y de reparación para las víctimas, desde el enfoque de derechos, y eso es algo que también debemos entender. De repente, si es que nos sentamos a recibir un testimonio de una persona que efectivamente es reconocida políticamente, muchas personas nos van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿No es cierto? Bueno, porque efectivamente estamos investigando desde nuestro enfoque, desde el enfoque de derechos, qué ha pasado con la vulneración de derechos de esa persona, que por más que sea política, también tiene derechos. Por más que sea policía, también tiene derechos. Entonces, es importante esa visión. Por lo tanto, yo le diría, y no es un cliché, que estar metido en esta situación implica también complicaciones, riesgos, pero es importante que la ciudadanía sepa que en eso estamos haciendo un trabajo técnico, en donde las recomendaciones, las conclusiones y el propio informe
dirán lo que espera la ciudadanía, que es la verdad, ¿no? Doctora Martínez, una consulta para finalizar. El plan de reducción del Estado alcanzó ya al Servicio de Protección Integral para Víctimas de Violencia, antes conocido como CEPE. El 3 de enero, la mitad del personal que atendía en 46 puntos del país fue notificado con la no renovación del contrato. Esta entidad atendía a las víctimas con psicólogos, trabajadores sociales y ocasionalmente con abogados, y esto sin duda va a afectar esta lucha contra la violencia. ¿Cómo mira usted esta situación? Con muy malos ojos, y de hecho como Consejo de Protección de Derechos fuimos los primeros cuando nos pronunciamos al respecto. Y es tan malo que el día de ayer las víctimas referían que no tienen tratamiento psicológico y que muchos no tienen tampoco apoyo legal. Y yo justo les decía, qué pena que los CEPES están siendo desmantelados, porque la vía regia para que esto pueda pasar y podamos garantizar que estas víctimas continúen con sus proyectos de vida, ellos y sus familias, son precisamente los CEPES, hoy llamados Servicios de Protección Integral, que están siendo desmantelados, sí, y que es un revés para todas nuestras luchas, no solamente en temas, particularmente en esto de las protestas. Recordemos que no hace mucho salieron las recomendaciones del informe AMPETRA, en donde lo que se pedía específicamente es que se fortalezcan estos sistemas, estos servicios, perdón. Y ha quedado igual en letra muerta, nadie cumple recomendaciones, aquí no hay exigibilidad. Lo cierto es que el sistema de protección de derechos de niñez, de mujeres, de adultos mayores, simplemente está siendo desmantelado a vista y paciencia de todos. Yo recuerdo que el señor Roldán decía que no se van a reducir los presupuestos en el tema de servicios, y esto es un servicio, sin embargo eso obviamente no se ha cumplido. Sí, efectivamente este es un servicio, y es un servicio especializado que tarda muchísimo tiempo en ser formado. ¿Sí? El trabajar en un sistema de protección, el conocer el sistema de protección no es algo de la noche a la mañana. Y entonces desmantelan el servicio con gente que ya conoce, y de repente, como se ven un poco complicados porque se saca a la luz esta situación, dicen, no, ya vamos a contratar. Solamente el hecho de volver a contratar gente y capacitarla ya es un revés. No se diga que efectivamente están desmantelándolo, y hay CEPES que han desaparecido y hay otros que han quedado con una persona o con dos. Yo sí pediría al gobierno que revea estas situaciones, porque estamos hablando de grupos de atención prioritaria, de nuestros niños. Yo digo, si no nos duelen nuestros niños, ¿quién nos duele en este país? Sin duda. Muchas gracias a la doctora Sibel Martínez. Ella es presidenta de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia. La respuesta a nuestra encuesta: ¿confía en el trabajo que realiza la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, que investiga el paro de octubre? Sí, 13%, no 87%. Bueno, a lo mejor falta información. Ustedes van a tener la posibilidad de demostrar con trabajo. Yo creo que todo se demuestra con trabajo, ¿no? Sin duda alguna. Haciendo un buen trabajo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Amigas y amigos, hacemos una breve pausa y luego está Gabriel Rivera.